Simplemente desaparecieron y nadie sabía por qué. La gente desapareció delante de sus amigos. Sin gritos. Sin rastros. Como si el mundo se los hubiera tragado. ¿Fue una coincidencia o había algo más importante detrás? Lupa hacia la izquierda. Introducción. La desaparición que deja el silencio. En el siglo XXI, con satélites, cámaras en cada esquina y redes sociales monitoreando cada movimiento, ¿cómo es posible que la gente siga desapareciendo sin dejar rastro? ¿Cómo es posible que alguien simplemente desaparezca? Sin despedidas. Sin notas. Sin huellas. Solo silencio. Quizás conozcas casos similares. Quizás incluso hayas escuchado historias en tu pueblo. Un familiar se fue a trabajar y nunca regresó. Un niño jugaba en el patio trasero y desapareció en segundos. Un grupo de amigos fue a acampar, solo encontraron sus mochilas. Pero ¿qué pasa cuando estos casos nunca se resuelven y cuando ni la ciencia, ni la policía, ni la lógica pueden explicarlo? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más aspectos aterradores e intrigantes de la humanidad, las desapariciones misteriosas, aquellas que desafían toda explicación. Y a medida que avanzamos, te darás cuenta de que algunas de estas historias parecen llevar un patrón o incluso un mensaje. Casos reales que sacuden al mundo. Vela el misterio de las Islas Flannan, el faro que quedó vacío. Diciembre de 1900. 3 fareros desaparecieron en una remota isla escocesa. El lugar estaba cerrado por dentro. Había comida servida. El diario decía que uno de ellos estaba inquieto. Otro lloraba. Pero sus cuerpos nunca fueron encontrados, desapareció en la nada. Algunos dicen que fue una ola gigante. Otros hablan de peleas o incluso de locura. Pero hay quienes afirman, vieron algo que no debería estar allí. Detective Roanoke, la colonia que se convirtió en polvo. En 1587, más de 100 personas se asentaron en la isla de Roanoke, 3 años después, cuando los barcos regresaron con suministros, no quedaba nadie. Nada. Solo la palabra Croatoan grabada en un árbol. No hay señales de lucha. No hay señales de evacuación. Simplemente desaparecieron. Los historiadores intentan justificarlo con hambrunas, ataques o migración forzada. Pero, ¿dónde están los cuerpos? ¿Y por qué persiste el misterio hasta nuestros días? Avión. El vuelo que se salió del mapa, Malaysia Airlines MH370. En nuestra época, en 2014, un Boeing 777 con 239 personas a bordo desapareció del radar. Simplemente se desvaneció. Nunca más se volvió a ver el avión. Años después se encontraron algunos restos en el mar. Pero no había cuerpos. No había respuestas concretas. La pregunta sigue siendo, ¿cómo desaparece un avión entero en pleno siglo de tecnología? ¿Y por qué, incluso con investigaciones internacionales, parecía que había algo escondido? Agujero. Cuando la lógica falla, el miedo se apodera de nosotros. Estos casos no son aislados. Cada año miles de personas desaparecen en el mundo. Algunos huyen. Otros son víctimas de delitos. Pero hay un porcentaje que ni siquiera los investigadores pueden explicar. Estos se llaman casos abiertos sin pistas. Personas que salen a comprar pan y nunca más se las ve. Adolescentes que desaparecen camino a la escuela. Familias que desaparecen de sus hogares, con la luz encendida y la comida en la cocina. Y aquí es donde surge la pregunta que nos ha perseguido desde el principio de los tiempos. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿existe algo más allá de la explicación humana? Niebla. Cuando lo invisible entra en escena. Imagínese la siguiente escena. Estás con un amigo, hablando en la calle. De repente, te distraes por un segundo. Cuando miras hacia atrás, él ya no está allí, no había ruido, ni carreras, ni gritos. Solo, vacío. ¿Te parece absurdo? Pero hay informes como este. Personas que dicen haber visto otros desaparecen ante nuestros ojos, y aunque esto desafía lo que llamamos realidad, no faltan testimonios. Un joven de Oklahoma dijo que vio a su hermana desaparecer detrás de un árbol y nunca regresar. En un pequeño pueblo de Chile, los habitantes juran que un niño pisó una luz y desapareció. En Islandia, los pastores hablan de lugares donde la tierra se traga a la gente,
lugares evitados durante generaciones. ¿Coincidencia? ¿Ilusión? ¿O hay algo que no podemos ver y que se esconde? La mente humana tenta explicar. Cuando nos enfrentamos a lo inexplicable, nuestra mente busca significado. Y tratará de encontrar respuestas, incluso si son inquietantes. ¿Se los llevó alguien? Muchas desapariciones se atribuyen a secuestros, trata de personas o delitos ocultos. Pero ¿qué pasa con las que sí ocurren, sin ninguna evidencia? ¿Escapadas voluntarias? Algunos querrán empezar de cero. Pero ¿qué tal dejarlo todo atrás, sin decírselo a nadie? ¿Sin llevarse nada? ¿Ni siquiera documentos ni dinero? ¿Desastres naturales o animales? Sí, hay situaciones extremas. Pero incluso los tsunamis dejan huella. ¿Qué pasa con los lugares donde no se dañó nada, justo vaciado? ¿Y si hay otra explicación? Aquí es donde entramos en el reino de lo oculto, lo espiritual, lo desconocido. Y este será el camino para el resto de nuestro vídeo. ¿Símbolo de peligro, un patrón repetitivo? Lo más aterrador es que, a lo largo de la historia, los patrones se repiten. Desaparecer en lugares aislados. Siempre hay un momento de silencio antes. A menudo, los animales actúan de manera extraña antes de las desapariciones. Y, casi siempre nadie puede explicar claramente lo que pasó. ¿Señales? ¿Coincidencia? ¿O evidencia de una fuerza que actúa en lo invisible? ¿Cruz que dice la Biblia? En la siguiente parte, profundizaremos en los casos sobrenatural donde Dios intervino directamente y la gente desapareció ante los ojos de todos, no por accidente, sino por propósito eterno. Porque lo que es un misterio para el mundo, puede ser un misterio para el cielo. Departamento. Nos enfrentamos a una pregunta que va más allá de la lógica. Algo que mezcla historia, miedo, misterio y fe. Miles de personas han desaparecido. Y nadie sabe dónde están. Pero, ¿qué pasa si lo que llamamos desaparición es en realidad solo el comienzo de algo mucho más grande? ¿El lado oculto de las desapariciones? ¿Portales? ¿Sectas? ¿Experimentos? Algunas desapariciones son antinaturales. Hay lugares donde el tiempo se detiene, las voces se desvanecen y la gente nunca regresa. Podrían estar cruzando una niebla cuando la explicación natural no es suficiente. En la parte 1, vimos casos histórico y moderno de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Muchos intentan encontrar explicaciones racionales. ¿Pero qué sucede cuando la razón falla? ¿Cuando la evidencia apunta a algo que no pertenece a este mundo? Hay teorías que parecen ficción. Pero con el paso del tiempo, testimonios, documentos filtrados e incluso investigaciones oficiales comenzaron a indicar que algunas desapariciones podrían estar relacionadas con fuerzas ocultas, experimentos no autorizados, portales dimensionales, sectas secretas y aún inteligencias no humanas. Hoy vamos a adentrarnos en estos mundos paralelos. La advertencia es clara. No todo lo que escuchas te resultará cómodo, pero todo tiene una base real. Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio. Uno de los lugares más famosos por las desapariciones es Triángulo de las Bermudas, entre Florida, Puerto Rico y Bermudas. Barcos, aviones, submarinos. Incluso los satélites perdieron la señal en ese momento. En 1945, 5 aviones de la Armada estadounidense desaparecieron durante un entrenamiento. Un sexto avión fue enviado a buscarlos y también desapareció. Los informes hablan de brújulas que giran solas, instrumentos que fallan y luces extrañas apareciendo en el cielo y el mar. Algunos dicen que esta región tiene una portal dimensional. Otros hablan de bases extraterrestres submarinas, pero lo que nadie puede hacer es explicarlo. ¿Y lo más aterrador? Hay otros lugares similares en el mundo. La ciencia las llama zonas de anomalía magnética. Los antiguos las llamaban puertas prohibidas. Intervenciones de inteligencias no humanas. Hay informes de muchas desapariciones, luces en el cielo, sonidos extraños o presencias invisibles antes de la desaparición. Esto plantea la teoría de que algunas personas pudieron haber sido tomadas por seres no humanos. Documentos del gobierno estadounidense, revelados en los últimos años, muestran que el personal militar había estado investigando ovnis durante décadas.
El proyecto Libro Azul y el programa OVNI del Pentágono tenían informes de pilotos que vieron objetos volando a velocidades imposibles. Y más, hay informes de personas que han regresado después de desaparecer durante días, diciendo que fueron llevados por seres brillantes, y luego se olvidan de todo. Estos informes no ocurren solo en Estados Unidos. En Rusia, Brasil, África, Japón, los patrones se repiten. ¿Una coincidencia global? ¿O una acción sistemática que va más allá de lo que imaginamos? Candado sectas que desaparecen con sus seguidores. Otra línea de desapariciones está vinculada a grupos secretos, servicios cerrados y sectas religiosas u ocultas. La Puerta del Cielo, E.U. En 1997, 39 personas fueron encontradas muertas en una mansión. Dijeron que sus almas serían llevadas por una nave detrás del cometa Hale-Bopp. Prepararon todo para salir juntos. Pero hay quienes dicen que no se encontraron todos los cuerpos y que algunas personas desapareció voluntariamente para no volver jamás. Templo del Pueblo, Guyana. En 1978, más de 900 personas murieron en un ritual masivo. Pero los documentos indican que parte del grupo original nunca fue localizado. ¿A dónde fueron? ¿Y por qué? Estos casos demuestran que existen organizaciones dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso sacrificar u ocultar sus extremidades por una razón oculta. Experimentos secretos y control mental. Durante la Guerra Fría, varios países llevaron a cabo experimentos secretos con seres humanos. Muchos de estos registros fueron destruidos. Pero lo que queda es inquietante. Proyecto MKUltra. Realizado por la CIA en los años 50 y 60. Implicaba drogas, control mental, hipnosis y tortura psicológica. Muchas víctimas fueron borradas, literalmente perdieron sus recuerdos. Algunos simplemente desaparecieron. Proyecto Montauk. Teoría que el gobierno de Estados Unidos estaba probando viaje en el tiempo y apertura de portales. Los exempleados dicen que las personas fueron utilizadas como conejillos de indias en experimentos interdimensionales. Y algunos de estos tipos nunca regresó. Aunque esta información se considera conspiración, los documentos reales, demostrar que parte de esto sucedió lo que permanece en secreto, puede ser aún peor. Finja lugares con energía extraña alrededor del mundo. Hay lugares en todo el planeta considerados maldito o sagrado, donde la gente desaparece, se vuelve loca o denuncia pérdida de tiempo. Aokigahara, Japón, bosque de los suicidios. Según informes, hay voces que atraen a la gente. Muchas desaparecen sin dejar rastro. Monte Kailas, Tíbet. Ningún ser humano ha llegado jamás a la cima. Los lugareños dicen que quien lo intenta nunca regresa igual. Serra do Roncador, Brasil. Una región de Mato Grosso llena de leyendas. Las historias hablan de portales, ciudades subterráneas y personas que desaparecen durante semanas o para siempre. Estos lugares tienen estándares. La gente informa desorientación. El equipo deja de funcionar. Algunos nunca son vistos nuevamente. Ojo, ¿qué hay detrás de todo esto? Conectemos los puntos. Desapariciones inexplicables a lo largo de la historia. Regiones con anomalías geográficas y magnéticas. Cultos, experimentos, teorías de portales y seres extraterrestres. Personas informan haber visto luces o escuchado llamadas antes de desaparecer. El patrón se forma. Y la verdad, por aterradora que parezca, es que estamos rodeados de fuerzas y realidades que no comprendemos del todo. Pero la pregunta que surge es: mano blanca indicando hacia la derecha si existen estos portales, ¿quién los controla? Mano blanca indicando hacia la derecha si existen estas desapariciones, ¿cuál es el propósito? Mano blanca indicando hacia la derecha y sí, ¿algunos de ellos son espirituales? Cruz, ¿una conexión con el mundo invisible? Abramos la Biblia y veamos eso. Desapariciones sobrenaturales no son cosa de ficción ni de leyenda, sucedió, ellos son registrados en las Escrituras y apuntan a algo mucho más grande, un plan eterno. No todos desaparecen, solo los que están preferido. Cuando la Biblia habla de desapariciones sobrenaturales, la Biblia habla de personas que simplemente desaparecieron. No fueron secuestradas. Se las llevaron Dios, ángeles, con un propósito eterno. ¿Y si ocurriera lo mismo hoy?
Pergamino, la Biblia y las desapariciones sobrenaturales. Muchos creen que la Biblia es simplemente un libro religioso, lleno de historias simbólicas. Pero quienes la leen con atención se dan cuenta de que también es un registro de eventos sobrenaturales que desafían las leyes del mundo físico. Y entre estos acontecimientos hay un patrón que se extiende a lo largo de los siglos. Mano blanca indicando hacia la derecha personas que desaparecen. Mano blanca indicando hacia la derecha personas que no mueren, sino que son llevadas. Mano blanca indicando hacia la derecha personas que desaparecen de la tierra, porque fueron elegidas. Estos relatos no son leyendas. Son en las Escrituras, son reales. Son señales. Y quizá estén a punto de volver a ocurrir. Pisadas Enoc, el hombre que desapareció con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Enoc es uno de los grandes misterios de la Biblia. Vivió 365 años, un número simbólico de años, ciclo completo, como los días del año. Pero lo más impresionante no es su edad. Es tu final. Él no murió. No hay reporte de ninguna tumba. No hay despedida. Justo. Dios se lo llevó. La palabra hebrea utilizada es lakach, que significa llevar contigo, arrebatar, quitar de la escena. Enoc desapareció de la tierra porque caminó con Dios, fue sacado de la corrupción, la decadencia y la violencia de su generación. Dios se lo llevó. No como castigo, sino como protección, como recompensa, como señal. Fuego Elías, el profeta llevado al fuego. Y aconteció que mientras iban adelante y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Elías fue un profeta confrontativo. Hizo descender fuego del cielo. Se enfrentó a reyes y dioses falsos. Pero su fin también fue extraordinario. En presencia de Eliseo, un carro de fuego se lo llevó. No hubo muerte. No hubo luto. Solo un éxtasis a plena luz del día. Eliseo vio. Sintió. Gritó. Pero Elías ya no estaba entre los hombres. Una vez más, una desaparición sobrenatural. Una desaparición celestial. Alguien sacado de este mundo para un propósito eterno. Paloma blanca de la paz, el rapto, la profecía de la desaparición masiva. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. No se trata de una persona, ni de un profeta. Se trata de millones. La Biblia profetiza que en un momento específico del fin de los tiempos, Dios mismo vendrá a buscar a los suyos. Y ellos desaparecerá de la tierra. Sin aviso. No hay tiempo para explicaciones. En un abrir y cerrar de ojos, como lo describe Pablo en 1 Corintios 3:52. La gente simplemente ya no estará aquí. Será la mayor desaparición en la historia de la humanidad. Y para quienes queden, el caos permanecerá. Imaginar. Pilotos de avión que desaparecen en pleno vuelo. Conductores que desaparecen al volante. Familias que despiertan y ya no encuentran a sus hijos. Iglesias con bancos vacíos y otras intactas. El mundo intentará explicarlo. ¿Fueron abducidos? ¿Fue un evento cósmico? ¿Una mutación? Pero la verdad espiritual será una. Mano blanca indicando hacia la derecha, el rey volvió a buscar a su pueblo. Antena satélite, las Escrituras advirtieron, pero pocos escucharon. Jesús fue claro en Mateo 24. 2 estarán en el campo, una será tomada y la otra abandonada. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra abandonada. Esto no es una metáfora. Es una profecía escatológica. Una advertencia para quienes viven distraídos. Para quienes creen que el mundo es solo lo que ven. La Biblia dice que la desaparición de los fieles será real. No será por la fuerza. No será por error. Será por amor. Será por promesa. Bombilla, ¿pero por qué Dios haría eso? Porque Él no abandona a los suyos. Como esto, Enoc fue salvado antes del diluvio, y como Elías fue tomado antes de la persecución.
Los que hoy caminan con Dios también serán perdonados de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo. La desaparición de los fieles no será una tragedia. Será un triunfo. Una señal visible de que el cielo no se ha olvidado de la tierra. Pero también será una advertencia. Mano blanca indicando hacia la derecha para los que se quedaron. Mano blanca indicando hacia la derecha para los que se burlaron. Mano blanca indicando hacia la derecha para los que oyeron, pero no creyeron. Cara aterrada, ¿y si esto ya está empezando? Algunos dicen que el proceso ya ha comenzado. Que algunas desapariciones inexplicables son casos aislados de rapto prematuro. Para que Dios sea sacando a personas específicas del mundo, por razones que aún no entendemos. ¿Locura? Tal vez. Pero la Biblia está llena de acontecimientos que la ciencia lo llamó locura, hasta que se cumplieron. Libro abierto. La desaparición es un acto profético. Enoc, Elías, rapto. 3 niveles. 3 mensajes. Caminar con Dios tiene consecuencias eternas. Aquellos que viven con propósito no tienen fin. El mundo no es el final del camino, es solo el comienzo. Ahora lo sabemos. Las desapariciones no son solo noticias extrañas, ellos también lo son profecías vivientes de la Biblia. Señales de que hay un otro reino actuando en lo invisible. Y la pregunta que queda no es: mano blanca indicando hacia la derecha, ¿por qué desaparecen algunos? Pero sí. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿por qué sigues aquí? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿estás listo para cuando el cielo te llame? Miedo colectivo y desapariciones masivas. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, millones de personas desaparecieran en todo el mundo? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Qué dirían los medios de comunicación? ¿Y qué revela la Biblia al respecto? Globo terráqueo que muestra Europa y África, un mundo al borde del colapso. Imagina una cena. Te despiertas como cualquier otro día. Enciendes la tele. Enciendes el móvil. Y empiezas a ver caos. Personas desaparecieron. De la nada. Millones. En todo el mundo. Hospitales, escuelas, aviones, coches, negocios, todo se derrumbó. Noticias de emergencia en todos los canales. Los gobiernos llaman a la población. Personas religiosas tratando de explicar. Científicos desesperados por respuestas. Pero no hay pistas. No hay secuestros masivos. No hay bombas. La gente simplemente desapareció. La mente humana entra en pánico. Los seres humanos temen lo que no comprenden. Y desapariciones masivas son una amenaza para el mayor deseo de la humanidad: control. En un mundo de cámaras, inteligencia artificial, redes de seguimiento, ¿cómo pueden millones desaparecer sin previo aviso? Y lo peor, quien se quedó, siente que algo se ha perdido para siempre. Los niños desaparecieron de sus habitaciones. Los novios desaparecieron en el altar. Conductores desaparecidos en el tráfico. Cirujanos desaparecieron en medio de la operación. El planeta se hunde en el pánico. La sociedad se derrumba. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero la profecía ya había advertido. Libro abierto. La Biblia ya hablaba de una desaparición global. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 3 y 52. Este abrir y cerrar los ojos no es solo poético. Es literal. El rapto de los fieles será tan rápido, tan repentino, que nadie puede predecirlo. Y este evento no será aislado. Será global. Todos los países se verán afectados. Cada ciudad verá desapariciones. Todas las familias se verán afectadas. La Biblia llama a este día el Día del Señor, un hito en la historia de la humanidad. Un momento decisivo entre el tiempo de la gracia y el tiempo del juicio. Vela, las películas y los libros ya han preparado a la gente. Hollywood y la industria del entretenimiento no son ingenuos. Varias películas y series ya han abordado las desapariciones masivas, pero siempre con otra explicación. Cámara de cine dejados atrás. Basado en la serie de libros más vendidos en la historia cristiana. Muestra cómo reacciona el mundo cuando los cristianos desaparecen. Gobierno y medios de comunicación negar el carácter espiritual del evento. Televisión, otras obras.
The Leftovers, la gente desaparece y nadie sabe por qué. Vengadores, Infinity War, la mitad de la población desaparece con un chasquido de dedos. Los 4.400 personas desaparecidas regresan con poderes especiales. Saber, presagio, los niños son llevados por seres de luz antes de la destrucción de la Tierra. La idea es siempre la misma. Mano blanca indicando hacia la derecha, la gente desaparece, pero no es por culpa de Dios. Índice que punta a destra son extraterrestres. Es energía. Es evolución. Es colapso cuántico. Están preparando al mundo para una mentira. Lupa hacia la izquierda se dirá una gran mentira. Por eso Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2 y 11. La Biblia ya profetiza, habrá una operación de error. Una mentira colectiva tan bien construido que el mundo entero creerá. Y la mentira será esta. Mano blanca indicando hacia la derecha, no los llevó Dios. Los secuestró. Mano blanca indicando hacia la derecha fue una limpieza energética. Mano blanca indicando hacia la derecha no estaban preparados para la nueva era. Mano blanca indicando hacia la derecha fueron llevados a la evolución. La narrativa se venderá como verdad. Y el mundo, con miedo, aceptará. Porque es más fácil creer en la ficción que afrontar la verdad. Señal de detención: el sistema global se reorganizará. Después del rapto, el mundo se reconstruirá. Se establecerá un nuevo gobierno. Surgirá una nueva religión mundial. El sistema financiero se unificará. Y surgirá un nuevo líder mundial, el Anticristo. Este será el momento de gran tribulación, donde quien quiera seguir a Dios, pagará con su vida. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Mateo 24 y 21. Colisión: el impacto será espiritual, emocional y político. Espiritual. Iglesias vacías. Creyentes tibios en la desesperación. Los ateos empiezan a creer. Satanás aprovechándose del caos. Emocional. Familias de luto. Niños sin padres. Padres sin hijos. Matrimonios rotos por la ausencia. Político. Nuevo orden mundial. Control total sobre la población. La marca de la bestia se propone como solución. El mundo entrará en un nuevo ciclo. Nunca volverá a ser lo mismo. Será el tiempo del juicio. Reloj de arena: ¿desaparecerías o te quedarías? La gran pregunta no es. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuándo sucederá esto? Pero sí. Pero sí. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿estaría usted entre los desaparecidos? Los que son arrebatados no son perfectos. Son aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Son aquellos que viven por fe, aun con defectos. Ellos son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y los que se quedan? ¿Se arrepentirán? Sí. Pero pagarán un precio muy alto. La desaparición masiva no es solo un escenario de película apocalíptica. Es una profecía bíblica. Real. Inevitable. Y lo más trágico no será el caos. Pero el millones de personas que dirán, lo escuché, pero no lo tomé en serio. Cuando lo invisible toca lo visible, el misterio aún está entre nosotros. ¿Y si algunas desapariciones fueran más que una coincidencia? ¿Y si existiera un patrón oculto, ignorado e incluso negado? Llegamos a la verdad que muchos evitan, la conexión entre lo que vemos y lo que no queremos ver. El caso que resuena como una advertencia, la historia de David Lang. Era una tarde cualquiera en Tennessee en 1880. La familia Lang disfrutaba de un tranquilo almuerzo cuando David salió a revisar los caballos. En cuestión de segundos, delante de su esposa e hijos, simplemente desapareció. Se fue. Sin sonido. Sin aviso. Sin rastro. El campo era liso, sin hoyos. No había árboles cerca. No había testigos externos. El lugar había sido registrado durante semanas. Perros rastreadores, jinetes, linternas. Nada. Como si hubiera sido sacado de la realidad. Y lo más extraño, durante meses,
la hija afirmó oír la voz de su padre pidiendo ayuda, allí mismo. Pero no podía verlo. Ni tocarlo. Con el tiempo, incluso eso desapareció. Los teóricos lo han propuesto todo. ¿Agujeros de gusano? Interdimensional. ¿Abducción extraterrestre? El mismísimo infierno. Pero ninguna explicación humana ha dado cuenta de la dimensión sobrenatural de esa desaparición. ¿Qué hay de los relatos bíblicos? ¿Realmente respaldan algo así? Aunque este vídeo se centra más en la historia y los registros modernos, no se puede ignorar que la Biblia ya hablaba de desapariciones inexplicables. Hebreos 11:5 dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no gustar la muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Desapareció. Así de simple. No hay ataúd. No hay tumba. Ya no lo encontraron. Y lo que es peor, no fue un hecho aislado. 2 Reyes 2:11. Y aconteció que mientras ellos iban y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Una vez más, alguien desaparece delante de testigos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son las desapariciones modernas remanentes de algo mayor, espiritual, profético? ¿O simplemente estamos presenciando las sombras de una guerra entre reinos, el físico y el invisible, y la mayoría de la gente prefiere ignorarla? ¿Pisadas y cuando los desaparecidos reaparecen, diferentes? También están los casos aún más raros, los que desaparecen y luego vuelven. Como es el caso de Lerina García, una mujer española que, según relatos de 2008, se despertó un día en una realidad diferente. El marido con el que vivía se había ido, y nunca existió. Su trabajo era diferente. Tu apartamento era diferente. Su familia ya no la reconoció como antes. Ella no desapareció físicamente, pero parece haber cruzado a otro lugar, otro plano, otro universo, o experimentó una falla en la estructura de la realidad. ¿Es esto lo que los antiguos llamaban dominios espirituales? En la Biblia, Pablo afirma en 2 Corintios 12: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de alguien que fue tomada a otro lugar, a un nivel de realidad que no podemos comprender con nuestros 5 sentidos. Ciclón entonces, ¿por qué desaparece la gente? La respuesta más directa, nadie lo sabe. Pero la verdad más profunda puede ser: desaparecen porque algo los llama. O buscarlos, o tómalos. Ya sea intervención divina, fuerzas del mal, agujeros en la realidad, tecnología secreta o eventos espirituales, hay un patrón que nos obliga a mirar más seriamente estos fenómenos. La cuestión no es solo por qué desaparecer. Es, ¿a dónde van? Y más. ¿Podría ser que un día, nosotros también desaparezcamos? Teorías finales y perturbadoras. Secuestros espirituales, demonios, ángeles o fuerzas celestiales que eliminan a personas de forma visible o invisible. Tecnología secreta, pruebas de teletransportación, como el supuesto Proyecto Filadelfia. Portales dimensionales, lugares de la Tierra donde la realidad es frágil y la gente puede ser absorbida sin previo aviso. Cambio de cronología, como si la persona fuera borrada de la existencia por un ajuste en el curso de la realidad. Juicios divinos invisibles, como el rapto, donde unos son llevados y otros son abandonados. La pregunta final no se refiere solo a las desapariciones, pero sobre vigilancia. ¿Estamos siendo observados? ¿Vivimos en un mundo más frágil de lo que pensamos? ¿Estamos listos para el día en que ya no será un extraño eso desaparecerá, pero alguien a quien amamos? O incluso, nosotros mismos. La historia nos ha demostrado que esto viene sucediendo desde hace siglos. La Biblia nos reveló que esto puede ser espiritual. Y hoy nos demuestra que esto está aumentando.